Vamos a hablar de la agitación psicomotriz o código verde, así que vamos a hacerlo con verde. Bueno, entonces esto es muy importante porque pues puede llegar bastantes veces y entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la agitación psicomotriz? Entonces es un estado de hiperactividad psicomotora que es repetitiva e incoherente en movimientos automáticos o intencionados, que muchas veces se asocia con una conducta violenta o agresiva. Listo, es decir, una agitación psicomotora es esta hiperactividad física y mental descontrolada e improductiva asociada a tensión interna. Y una conducta agresiva está destinada a causar algún tipo de daño psicológico o físico. Listo, entonces puede ser leve, moderada o severa. Leve, entonces el paciente porque esté intranquilo, excitado, tenso. Listo, moderado, ya el paciente grita, insulta, está irritado, con miedo. Y severa, pues es agresivo, violento, confuso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta que la agresividad es esa expresión conductual de la ira. ¿Listo? O sea, una persona expresa su ira hacia alguien o hacia algo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a hablar por allá, pero pues realmente causas hay... digamos que la podemos dividir en tres, ¿no? Entonces, la primera es pues por trastornos orgánicos o también pues delirio. Entonces, en estos trastornos orgánicos es por todo lo que sea, digamos, por decirlo así, una enfermedad. Entonces, pues realmente son las mismas causas de delirio que están en otro video. Entonces, por ejemplo, que pues el paciente va a tener compromiso del sensorio, desorientación, fluctuación diaria, alucinaciones visuales, síndrome de alguna enfermedad subyacente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué puede ser? Porque haya tenido un trauma cerebral. ¿Listo? Porque tenga una infección del sistema nervioso central, por epilepsia, por loectomía temporal, por una encefalopatía, por un accidente cerebrovascular, algún trastorno hidroelectrolítico, por neoplasias cerebrales, porfiria aguda intermitente, lupus eritematoso sistémico, hipertiroidismo, hipoglicemia, que sea posictal o una infección de vías urinarias, una neumonía. ¿Listo? Tenemos de verdad muchísimas causas. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, realmente todos pueden causarlo. Por ejemplo, trastornos psicóticos como esquizofrenia, psicosis aguda, afectivos como trastorno bipolar, depresión mayor, ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, el trastorno de adaptación, personalidad limítrofe, disocial, generalizados como autismo, Asperger, que sean de inicio en la infancia, como trastornos de la conducta, negativista, desafiante, trastorno de atención hiperactividad, que tenga retardo mental o demencia. ¿Listo? Es importante pues también si el paciente usa medicamentos o sustancias psicoactivas, por ejemplo, que tenga una intoxicación o abstinencia alcohólica, que tenga una intoxicación por cocaína, anfetaminas o alucinógenos. Listo, que sea una psicosis inducida por sustancias psicoactivas o que use corticosteroides, anticolinérgicos o levodopa. Listo, otras, por ejemplo, que el paciente esté enojado. Listo, entonces pues realmente una agitación psicomotriz es cuando vemos a este paciente que está agitado. O sea, no necesariamente es por una enfermedad, por un medicamento, por un trastorno psiquiátrico, sino que una enfermedad mental, sino que puede agitarse porque está enojado. No sé, porque a uno, por ejemplo, no le roban, uno se puede agitar, o porque se demoran mucho y no lo atienden, uno se puede agitar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues hay un aumento de la actividad de la dopamina, ¿listo? Y la noradrenalina. Para acordarnos, podemos decir que se fue a comprar una dona y no se la vendieron. Listo. Bueno, así como importante, pues factores de riesgo, pues que tenga algún trastorno previo, que sea de sexo masculino, de hecho muy parecido a la escala
edad joven, antecedentes de agresividad, violencia en la familia, hospitalizaciones previas, que haya tenido un desempleo reciente, una personalidad disocial, alucinaciones auditivas. Listo, muchas veces estas alucinaciones le dan órdenes, delusiones paranoides o consumo de sustancias psicoactivas. Listo. En cuanto pues al cuadro clínico, vamos a ver a una persona que va a tener una actividad verbal o motora aumentada, listo, una hiperexcitabilidad, activación simpática, entonces pues puede que presente taquicardia, sudor, boca seca, su sensación subjetiva de pérdida de control, agresividad contra otros o contra sí mismo. Listo, en cuanto pues a las señales de alarma, muy importante, si de pronto tiene un discurso hostil o suspicaz, listo, o va aumentando el tono de la voz, que invade el espacio personal del entrevistador, que haya un cambio súbito de conducta, que tenga intranquilidad, labilidad emocional, ceño fruncido, labios apretados, manos en puño, brazos en jarra, una hiperventilación, un contacto visual fijo prolongado o impertinente, palidez o rubicundez. ¿Listo? En cuanto pues al diagnóstico, pues siempre es clínico y solamente vamos a apoyarnos de laboratorios o de exámenes si realmente es necesario. Listo, entonces realmente pues estos son todos los exámenes que se pueden sacar: una hemoglobina, un hemograma, glucemia, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, serología para sífilis, serología para VIH, serología para cisticercosis, metabolitos urinarios para marihuana o cocaína, dosaje de vitamina B12, pruebas de embarazo, electroencefalograma, electrocardiograma, análisis de líquido cefalorraquídeo, TAC o resonancia magnética. Listo. Bueno, entonces nos llega un paciente, ¿cierto? Cuando hablamos de agitación psicomotora, es una persona que lo hace sin intención de daño, es muy importante. ¿Listo? O sea, no es como que piense, bueno, voy a dañar, no, sino que simplemente es como esa reacción que tiene. Entonces, lo primero es identificar, ¿esto realmente es violencia, agresividad o el paciente realmente está agitado? ¿Listo? Lo segundo es identificar la causa. Entonces, hablamos de las causas orgánicas, de las causas por trastornos mentales y las medicamentosas o otras. ¿Listo? O por ejemplo es de enojo por algo. ¿Listo? Pues lo que vamos a hacer es intentar contenerlo verbalmente. Entonces, señor Carlos, por favor, cálmese. ¿Listo? Si no lo logramos, vamos a hacer una contención mecánica y pues si toca farmacológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Esta contención mecánica es esta inmovilización. Es importante tomarlo que no es un castigo, ¿listo? Y tampoco es indefinido. Máximo esta se puede mantener por 4 a 6 horas, ¿listo? Y por ejemplo, si vemos que el paciente pues sigue agitado, que ya vamos a hablar de cómo se hace, pues simplemente, por ejemplo, le vamos a soltar la mano un momento. Luego volvemos se la colocamos ahí y ahora le soltamos el pie y así de a poquitos. Lo ideal es que hayan 5 personas, una en cada miembro, ¿listo? Miembro superior, miembro derecho, izquierdo y inferior y uno en la cabeza. ¿Listo? Y pues importante la intervención. Importante cuando todos, por ejemplo, si yo agarré un brazo, yo ya no suelto ese brazo. Si yo agarré una pierna, yo ya no suelto esa pierna. ¿Listo? Y todos van a agarrar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo voy y agarro una pierna y el otro le agarra una mano, pues le meto una cachetada y ya lo suelta. ¿Listo? Entonces es importante un puño. ¿Listo? Es importante que todos al tiempo, pues que estén como, pues que lo hagan al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de las medidas generales. En cuanto a las medidas generales, pues importante una atención inmediata, que el entrevistador sea respetuoso, tranquilo, pero que esté seguro, que si se va a acercar, que sea con cuidado, que no le vaya a demostrar miedo y jamás va a darle la espalda, una distancia de 1.2 a 3.6 metros, llevar a un lugar que sea poco transitado, evitar pues la confrontación, ira, fastidio, burla. ¿Listo? Que tenga un lenguaje claro y sencillo, que tenga una postura 45 grados con manos enfrente y separadas hacia adelante. Importante no engañarlo ni hacerle promesas falsas. ¿Listo? Si por ejemplo hay un familiar y tienen algún conflicto, alejarlo mejor y dejarlo lejos de objetos peligrosos.
Importante pues instalación de alarmas, listo, y si ya vemos que no mejora, pues lo llevaremos a una sala de aislamiento, y si no tiene soporte social, pues vamos a llamar al servicio social. Listo, entonces la evaluación inicial, pues importante hacerle una anamnesis breve, preguntar por sustancias psicoactivas, si ha tenido recaídas, algún trastorno psiquiátrico, y hacerle un buen examen mental. En cuanto pues a la intervención, pues vamos a intentar siempre darle antipsicóticos, y digamos como medida de salvamento en ese momento, benzodiazepina si se puede, pues por vía oral, listo. Si aceptan, listo, si no aceptan, pues ya va a tocar por otras vías, intramuscular, intravenoso, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cuáles tenemos? Los antipsicóticos atípicos. De hecho, uno de los más usados es la risperidona, listo. Esta muchas veces las usan en gotas. La risperidona viene de 2 a 4 miligramos, se da con clonazepam o con diazepam, listo, se da con una benzodiazepina. Con risperidona y clonazepam, el clonazepam clona la risperidona y se dan 2 a 4 miligramos, para acordarnos, vía oral. Y con el diazepam vamos a acordarnos de listo, 10 a, como la Z, 20 miligramos vía oral, listo. Si no tenemos esta, podemos usar una tableta de olanzapina. Estas tabletas de olanzapina vienen oro-dispensables, es decir, apenas entra en contacto con la saliva se comienza a absorber, listo. Se le dan de 5 a 10 miligramos vía oral. Tenemos la quetiapina, que pues también es otra opción, se le dan de 100 a 200 miligramos vía oral. Listo. También tenemos, como digamos en pacientes mayores, podemos usar el haloperidol en gotas, que viene de 2 miligramos por mililitro, y se le dan de 10 a 30 gotas, listo. Si requiere sedación, se le da un antipsicótico intramuscular más una benzodiazepina, por ejemplo haloperidol, listo, más diazepam. Haloperidol 5, diazepam, como les había dicho, intramuscular, diazepam 10. Intravenoso lento. Entonces, pues acá está como el resumen. Entonces, podemos darle gotas de risperidona. Si tenemos una tableta de olanzapina, que es, como les decía, oro dispensable, que es de 5 a 10. Si no nos acordamos, vamos a ver que esto es un 1 y esto es un 0. 10. Quetiapina puede ser de 100 a 200. Haloperidol intramuscular también lo podemos dar solito, se dan 5 miligramos, como médicos generales estamos hablando. Si no, podemos dar otros 5 miligramos, si no, otros 5 miligramos, máximo 15 miligramos. ¿Listo? La olanzapina también se puede dar intramuscular sola, ¿listo? También 10 miligramos. Y como les decía, también se puede dar haloperidol con una benzodiazepina como midazolam. ¿Listo? Bueno, acá el midazolam 15 miligramos, listo. Para acordarnos, podemos decir que una regla mide 30 y si yo a medir mido la mitad, 15. Bueno, solamente es para acordarme. Haloperidol intramuscular 5, listo. Y listo, así como en general, importante, la olanzapina se da sola, la olanzapina no se da con benzodiazepinas, listo, porque pues nos va a generar hipotensión y una depresión respiratoria. Listo, lo único que podemos, digamos que, por decirlo así, combinar con benzodiazepinas, la risperidona, ¿cierto? Y el haloperidol. Bueno, si por ejemplo tenemos una abstinencia alcohólica, los mejores pues diazepam y midazolam. En cuanto pues al embarazo y a la lactancia, podemos darle algún antipsicótico inyectable, listo, y se le puede también pues dar clorpromacina. Pues estos son los efectos adversos, listo. Entonces, antipsicóticos pueden generar sedación, hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos extrapiramidales, haloperidol, efectos mayormente extrapiramidales, clorpromacina, hipotensión ortostática. En cuanto pues a los efectos extrapiramidales, son estos de acá. Entonces, acordémonos que los antipsicóticos, pues especialmente los
típicos bloquean el receptor dopaminérgico D2 a nivel de la vía nigroestriada. Entonces, al producirnos esto, podemos presentar distonía aguda, que son espasmos musculares, especialmente orolinguales. Pues lo que sea como para ayudar es el biperideno, 5 miligramos intramuscular o intravenoso. Acaticia esa sensación de inquietud, de intranquilidad, que no se puede quedar quieto, se le da un beta bloqueador, un propanolol. Parkinsonismo, hipocinesia, rigidez muscular, tremor, listo. También biperideno, un síndrome neuroléptico maligno. Acá pues está la rigidez muscular, hipertermia, alteración del estado de conciencia, acá síntomas autonómicos, aumento sérico de la CPK y presión arterial lábil. La discinesia tardía. Y tenemos los efectos anticolinérgicos, que son pues boca seca, visión borrosa, estreñimiento, aumento de la presión intraocular, prolongación del QT, mareo, confusión, listo. Entonces pues la contención mecánica es eso que se usa para inmovilizar esa técnica, para inmovilizar a la persona agitada o violenta, para evitar lesiones a sí mismo o a otros, listo. Pues realmente acá es como se hace. Esta es una reducción física, listo, que cuando uno diga, van a sujetar al paciente por la axila con una mano empujando hacia arriba y por las muñecas con la otra tirando hacia abajo, listo, y otra persona va a sujetar la cabeza. Y esta es la sujeción mecánica, que es cuando el paciente está en la cama, se envuelven con tela a nivel distal de los miembros superiores e inferiores, las muñecas y los tobillos. Y se fija pues con la cama, listo. Importante pues que el cuerpo está a 45 grados. Digamos que las complicaciones de una mala sujeción es que pues no llegue sangre, ¿no? Entonces que haya una cianosis distal, que haya pues no sé, que se golpee, entonces edemas, hematomas, que presente dolores musculares, articulares, haya una compresión nerviosa, neumonía aspirativa, estreñimiento, esguinces, luxaciones, rechazo al tratamiento, temor de la persona a regresar al servicio. Listo, entonces pues criterios de ingreso y observación de emergencia, pues que tenga riesgo alto y persistente de daños a otro o a sí mismo o cualquier otra conducta de alto riesgo, por ejemplo, fugas. Criterio de ingresos a hospitalización, más de 12 horas en observación, listo. O paciente con criterios de ingreso a emergencias que pues el evaluador diga que no va a mejorar en menos de 12 horas. Criterios de referencia de llevar a un hospital cuando la etiología no es psiquiátrica, listo, y cuando tenga un estado hemodinámicamente inestable o requiere tratamiento de emergencia. Pues en cuanto a las complicaciones, tenemos que presente homicidio, suicidio o destrucción de objetos, y el pronóstico pues digamos que tiene una respuesta favorable al tratamiento, depende del pronóstico del diagnóstico definitivo. En cuanto pues al algoritmo, es digamos así rápido. Una persona está en agitación psicomotora, le vamos a dar medidas de tranquilización verbal. Si no sigue así, pues continuamos la evaluación y damos un tratamiento ambulatorio. Si persiste la agitación, entonces ahí sí pasamos a la vía, digamos que oral. Entonces, como dijimos, risperidona más clonazepam 2-4 o risperidona más diazepam 10-20 o lanzapina 5-10 o quetiapina 100-200. Si no es posible la vía oral, vamos a darle intramuscular, listo, aloperigol 5 miligramos y diazepam 10-20, listo, o también con midazolam. Y pues ya que hay otras alternativas como clorpromacina o lanzapina que dijimos que sola, ciprasidona, listo. Y pues si persiste la agitación, lo vamos a llevar a una sala de agitación, y si no, pues vamos a darle un tratamiento ambulatorio y vamos a continuar la evaluación. Y eso es todo de agitación psicomotora.